Ahora estamos con el ensayista y escritor Paul Loren, a quien damos la bienvenida. Paul, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex. Bueno, Paul ha venido porque vamos a conversar acerca de un debate interesante que se planteó hace unas 2 semanas a raíz de un artículo de Gonzalo Portocarrero, ¿no?, que enfocaba el tema de la renta minera, la respuesta, y decía que la renta minera generaba problemas en el país, dificultades, porque alguien se llevaba una parte de la torta que no le correspondía, en resumen. Ante esto apareció el señor Bullard a decir que, bueno, que eso no era así, que la pobreza es natural, que la gente nacía pobre, y entonces si se genera la riqueza, esa riqueza le corresponde pues a quien agarre el oro que está ahí, o en fin. Tú tienes una posición al respecto, Paul, que queremos que nuestro público la conozca. Sí, a ver, no voy a defender a Bullard en el sentido de que no creo que la idea de Bullard era ir de fondo a lo planteado por Portocarrero, que es una cuestión muy puntual sobre la noción de renta y cómo el país... En su artículo Estado... lo tildó de absurdo, 5 veces había la palabra absurdo. Sí, pero el artículo de Bullard va con relación a cómo se genera la riqueza, ya, y ahí se centró y ahí quedó, ¿no? Pero el artículo de Portocarrero obviamente es mucho más amplio, bastante más amplio. El doble quizá puede ser. Sí, bastante. Y ahí hay un punto muy interesante, es si, tal como están las cosas, un esquema en el cual el Estado es el titular de las riquezas naturales, y estas riquezas obviamente generan una gran ganancia, al ser el titular, el Estado, ahí hay un problema, ¿no? El Estado se supone es el dueño de una riqueza que pertenece a todos. Pero ese titular, ¿no?, hasta que 1 centímetro después de la tierra ya no es el titular del Estado. A eso voy. Y ese es el problema. Porque pero al fin y al cabo... en ese caso, imaginemos que no sería el titular del Estado del oro que está en esas lagunas. ¿Quién sería el titular? Las personas. Las personas. La gente que vive ahí. Entonces, si esas personas dicen, bueno, que el oro se quede ahí, que se quede ahí, pues ese es el derecho de propiedad, decir sí o no. Entonces, estamos de acuerdo. A mí no me interesa hacer apología con relación, o meter miedo, como se dice popularmente, a que si se van las inversiones o no. A mí lo que me interesa es que la gente empiece a disfrutar de lo suyo, o sea, el derecho. Y el derecho no te lo da el Estado, no te lo regala, te reconoce una situación dada. Ya. Y esa situación dada pasó con Tambo Grande hace algunos años. Claro, hubo un referéndum en 2004, y la gente decidió. Ahora, cuando no existen derechos definidos, ¿qué entra a tallar? La violencia, la corrupción, la política, de uno y de otro lado. Y es lo que tenemos en Conga hoy en día, como en su momento en Tambo Grande. Y es legítimo también desde el punto de vista, si no hay instituciones sólidas, no hay derechos que defender, y hay un Estado que dice que esto es mío, y porque represento a los derechos de todos, que es de nadie. Esto es mío, abajo de la tierra, pero viene viene la empresa y dice que es mío encima de la tierra. Es que eso es mío no existe, pues. Al fin y al cabo, los únicos que logran acceder a ese derecho que el Estado tutela son ciertos grupos de poder, rentistas de siempre, y ahí tiene la razón Portocarrero, ¿no?, que entran ahí de maneras bastante dudosas, la más de las veces, ¿no? Claro, estudios de impacto ambiental, medios extraños. Eso se llama mercantilismo. Ese es mercantilismo. Y en ese sentido no hemos cambiado nada. Seguimos hemos cambiado desde hace siglos. Un esquema de derechos de propiedad, un esquema minero de verdad propiamente capitalista, liberal, debe estar sustentado en el ejercicio y en la hegemonía de los derechos de propiedad. En este campo no existe derecho de propiedad. Ahora, pero ahí, por ejemplo, la noción de propiedad de Occidente, digamos, una ficha inscrita en el registro público, es distinta, por ejemplo, a la noción de propiedad de las comunidades amazónicas. Y ahí Hernando de Soto, cuando vino todo lo de Bagua, también tuvo una posición, pero hay una diferencia ahí. Bueno, de Soto dijo que iba a sacar un libro al respecto y nunca lo sacó. Todavía no lo sacó. Debe estar asesorando a Mubarak, a Gaddafi. Yo no creo que el Estado, a través de un registro, te dé a ti la propiedad. Al fin y al cabo, el registro es donde uno declara propiedad. O sea, uno va al registro público porque ya es dueño de algo, ya, en principio. Es decir, consensualmente la sociedad tiene sus maneras, sus formas de establecer linderos y establecer pertenencias. Y el Estado reconoce esa situación. Ya, pero no entonces, inventa la situación. Ya, pero entonces, por ejemplo, los de la selva dicen... Es igual. Bueno,
este bosque es mío. Pero hay un problema, pues, ¿cómo defines todo esto es mío? Yo también puedo decir, esto claro, es mío. entonces ahí viene el problema, pues, ¿cómo bueno, hacemos? los romanos diferenciaron hace más de 2000 años la noción de propiedad, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, con relación al subsuelo, decía, lo que está establecido jurídicamente, por consenso obviamente, no es cuestión arbitraria mía, decir, esto es mío y todo lo que se ve aquí es mío, sino que hay un consenso en la comunidad con relación a ese ejercicio del derecho. Y los romanos establecieron que todo lo que iba hasta los mismos infiernos y hasta los mismos cielos, puedo usarlo como derecho de propiedad, ¿no? En el ejemplo anglosajón, en el siglo XIX, por ejemplo... El petróleo de Estados Unidos, ¿no? La fiebre del oro y el petróleo en los Estados Unidos en el XIX se generó bajo ese rigor, bajo ese esquema. ¿Y qué pasó? ¿Hubo violencia ahí mayor? No. Aplicando estas ideas que tú nos traes y que en el fondo de alguna manera compartimos, imaginemos que esto se aplicara en el Perú. Entonces, los habitantes de Huasmí, de esta parte de Selendín, pudieran ellos directamente contratar con Newmont o con quien fuera, si quisieran, o si no, bueno, el oro se queda ahí y el agua vale más que el oro. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero si no hay ese derecho, ¿qué entra a tallar? Pero en el Perú hay un grupo de gente que dicen, no, acá necesitamos una economía de libre mercado y liberal. Y entonces nos venden esta idea de que lo liberal es que las empresas hagan lo que les da la gana, me parece. No sé qué tú crees. No, yo en ese punto pienso que hay un error ahí, el liberal no tiene nada porque es compulsivo, es obligarle a la gente. Lo que pasó en Tambo Grande fue esto patético, hubo también muertos ahí, ¿no? Y se quiso decidir en un ministerio el futuro de todo un pueblo. Y eso no es derecho. O sea, tú y yo, por ejemplo, tenemos derecho de propiedad sobre nuestro predio, nuestra casa aquí. Nuestro departamentito. Y alguien puede decidir sacarnos de ahí simplemente porque hay riqueza bajo el subsuelo. Sí lo puede hacer, legalmente. Ahorita lo pueden hacer. Sí. O sea, no necesitamos estar en Conga, ni en Tambo Grande, ni en Magua. Aquí también sucede lo mismo. Pero siempre sucede lejos, pues ese es el problema. Es que la riqueza está allá, pues. Y coincidentemente son lugares alejados donde hay que aceptarlo, la gente pero entonces, está en otro rigor de vida. La propuesta de Soto, que señaló en esos días en el debate, ¿en qué consistía? Creo en titular, pero eso es ahí en ese medio es imposible. No solo es imposible, sino que no tiene sentido eso. O sea, un papelito no te hace propietario. ¿Qué haces con un papelito? O sea, vas a ir a un banco aquí en la ciudad con un papelito que te da el Estado, a pedir un préstamo y demás, no vale nada ese papel. ¿Cómo avanzar en estas ideas liberales? Porque ahorita la palabra liberal se ha contaminado del neo, ¿no es cierto? Entonces hay todo el neoliberalismo y son más rentistas, son mercantilistas. ¿Por qué un movimiento? Yo sé que tú estás metido en movimientos, haciendo bastante activismo también. ¿Por qué no aparece en el Perú todavía un partido liberal? Que quizás Vargas Llosa trató de impulsarlo, pero bueno, al toque se le subieron todos los camarones que ya sabemos. Por eso último, pues no es la primacía del universo del camarón. Quizá el problema que tiene el liberalismo es que es básicamente un discurso, sobre todo intelectual. Y eso mayormente con el discurso político suele colisionar. O sea, el discurso político siempre es busca el aplauso, lo inmediato, y ese es un problema en sí, ¿no? Y el discurso liberal tiene ese problema, pero también tiene una virtud, que es un discurso básicamente ciudadano. Ahora, ¿cuál es el fundamento del liberalismo? Tú has dicho una palabra ciudadano que también es uno de los discursos de la izquierda, ¿no es cierto? Digamos, lo social. Entonces, a veces como que hay más coincidencia. ¿Cuál es la diferencia entre el discurso ciudadano izquierdista y el discurso ciudadano liberal? Nosotros queremos, pues, el ciudadano en ejercicio de derecho. Y ese ciudadano puede fundar todo un orden, no solamente económico, sino moral, a partir del ejercicio de su derecho. Y no necesita tener tutela de nadie, para ejercer ese derecho. Pero, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿cómo lo puede ejercer sin tutela? O sea, ¿cómo garantizar una asistencia médica, por ejemplo, de por sí misma a la persona, si es que no hay un Estado que la da? El derecho, pero ese es el punto, pues el derecho dentro del esquema individualista del liberalismo es un reconocimiento desde esferas políticas a un nicho de juridicidad que hace que esa esfera política no se involucre y no decida por ti. Desde ese punto de vista, la noción de derecho a educación no entra a tallar.
igual derecho de salud. O sea, pero entonces, se pero asume en la que uno práctica, mismo puede agenciarse ese pero tipo de ¿cómo te puedes situaciones? agenciar, por ejemplo, un cáncer? A ti te da cáncer y el remedio para el cáncer cuesta 20.000 soles mensuales. Claro, Entonces, pero hay situaciones en las cuales dentro de determinado marco de evolución social se puede establecer seguros y demás que hoy día no tenemos simplemente porque hay una competencia del Estado que da un servicio al respecto. Entonces, ¿cómo va pero a el salir? seguro tú lo tienes que pagar con tu plata. Pero siempre sale la plata de la gente, ¿no? Pero el sale Estado en no produce proporción, dinero de la nada. pero sale en proporción a tu necesidad y a tu capacidad, ¿no es cierto? O sea, el impuesto que paga un eso pobre, necesidad, capacidad, no. pero el impuesto que paga un pobre puede ser un sol y el impuesto que paga un rico puede ser 1.000.000, pero al final deben recibir lo mismo. Bueno, eso es en teoría, ¿no? Pero no, así, no pero sucede en así la es práctica, pero en otras partes es así. ¿no? Pero claro, pero son otras circunstancias totalmente diferenciadas. Por ejemplo, uno puede pensar en Suecia. Eso es un esquema de un país muy rico. Bueno, Suecia, Finlandia, ¿no? Inglaterra, Israel, Que no Australia, es- Nueva que Zelanda, no es o sea, son nuestra 20, realidad, pero que son realidades totalmente distintas, ¿cómo comenzaron? estructuradas. ¿Cómo comenzaron? Por ejemplo, Suecia, que se suele hablar en el esquema de los ejemplos de los países nórdicos, donde el asistencialismo del Estado es muy fuerte hasta hoy en día. Pero ¿es asistencialismo o reconocimiento del derecho y el Estado obra para Es garantizar? que no creo que sea derecho, eso es política pura. Pero si tú tienes, pero vuelvo al caso de la salud, porque es el más concreto, me parece, ¿no? Y es el que suele ponerse en el campo. Por algo se suele hablar de Cuba como ejemplo de. No, de yo una iba quitando salud, Cuba, quitando ¿no? Cuba y quitando, bueno, o No, la educación. porque es el argumento. Si una persona no tiene dinero para educar a su hijo, por ejemplo, ¿qué hace? Bueno, mi abuelo no tuvo educación formal, ¿ah? Ya. Y yo vivo en la casa que él construyó. No, mi abuelo también, mi abuelo vino de Chachapoyas, vivía Es en decir, una no selva, pero... necesitas. Yo pero- creo que hay un culto ahí con relación a la educación pero- y cómo el Estado pero se involucra, porque es un tema muy sensible. Pero si al tú tienes respecto. un niño en la punta del cerro de San Juan del Lurigancho, esa persona en una ciudad comunidad tendría que tener la posibilidad de educarse, ¿Por qué? porque todos los demás la tienen. Pero la tienen con lo suyo, ¿verdad? Con Pero su lo- esfuerzo, pero él con no su tiene lo logro. suyo, pues. ¿Cómo que no tiene lo suyo? No tiene, pues, porque las Pero condiciones... ¿cuál es su noción de igualdad? O sea, Rockefeller, el hijo de Rockefeller, marca la pauta de la igualdad para todos. No, cosas mínimas. ¿Pero qué es lo mínimo? Lo mínimo es una educación básica que le dé al chico, al final de su colegio... Pero eso no es un derecho, pues es un Ahí está la diferencia, llegamos a la Eso diferencia. es un aporte que se puede plantear, pero desde lo político. Ya. Bueno, creo que ahí entramos a la diferencia. Y Paul, el tiempo se ha ido volando, pero yo te quería... Mira, la primera parte del debate ha permitido asentar algunas ideas, ¿no? Pero la segunda creo que ya entra la diferencia y ahí sería bueno seguir analizándolo, ¿no? Porque Claro. es importante, ¿no? Y ahí, Sí, sí. ahí lo vamos a... Muchas gracias por la Paul, te oportunidad. comprometemos entonces a seguir abordando sobre esto porque es muy interesante y tenemos coincidencias pero también divergencias y tú tienes varios textos escritos sobre esto que vamos a seguir profundizando. Ok, Paul, muchísimas gracias. A ti. Ha sido Paul Laurent con una propuesta, una visión liberal de las relaciones sociales de nuestro país, de los derechos y de las libertades, y lo hemos comprometido a seguir discutiendo en el punto que nos hemos quedado ahora, vamos a seguir en la próxima discusión.